Bienvenidos a Razón de Estado, un canal para gente inquieta, despierta y crítica. En el día de hoy trataremos el origen del Estado. Muchas veces, en nuestras ciudades vemos escuelas, universidades, hospitales con el emblema de la región o la bandera del país en el que se encuentra, las carreteras por las que circulamos, las fronteras por las que pasamos para entrar y salir de los países no son fruto de una casualidad, todo ha sido preparado, desarrollado y orquestado por un ente abstracto que nos acompaña desde nuestra partida de nacimiento hasta la de defunción, el Estado. Sin embargo, lo que hoy conocemos como Estado no se parece mucho al que era cuando nació, pues ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de la historia adaptándose a las circunstancias. Estas modificaciones han influido en la relación entre el Estado y el individuo, cambiando de la figura de súbdito a ciudadano, en su vínculo con la sociedad y la economía, y en sus fundamentos legitimadores. Además, sus fines han evolucionado, inicialmente enfocado en garantizar seguridad física y justicia, pasó a proteger los derechos de los ciudadanos y, en el siglo XX, incorporó el bienestar material de la población. El objetivo general del Estado sigue siendo la satisfacción del bien público o el interés colectivo. El concepto del interés general es complejo y ha sido interpretado de diversas maneras, como en la teoría de Bentham, que lo asocia a la felicidad del mayor número de personas, o en la teoría económica, que define los bienes públicos puros como aquellos cuyo consumo no es excluyente ni competitivo, como la defensa. Sin embargo, los bienes públicos no son un criterio único para definir los fines del Estado, ya que la percepción de lo que es público o privado varía según el contexto histórico y geográfico. El Estado ha adoptado diversas formas a lo largo de la historia, como el Estado absoluto, liberal, democrático, de bienestar, fascista o socialista, y ha servido como un instrumento de dominación política. En el debate contemporáneo, se discute el futuro del Estado frente a la globalización, los procesos supranacionales y la descentralización política. La estructura y funciones del Estado siguen siendo un tema de debate abierto. El término Estado varía en su uso y valoración según la cultura política. En los países anglosajones, se asocia principalmente al government, mientras que en Europa continental abarca una estructura más amplia que incluye el Parlamento, las administraciones públicas, el poder judicial y los ciudadanos. Las diferentes interpretaciones del Estado incluyen visiones que lo ven como un instrumento de dominación, como un ámbito neutral o como una institución autónoma respecto a los intereses de los grupos sociales. A pesar de las diferencias culturales y teóricas, la peculiaridad del Estado en la actualidad radica en su capacidad para organizar políticamente la sociedad y garantizar el bienestar colectivo, frente a otras formas de organización política. Max Weber da un concepto de Estado como ente abstracto que es clave en la teoría del Estado contemporánea, centrada no en sus funciones sino en su organización y el uso legítimo de la coerción. Según Weber, el Estado es una organización institucional que detenta el monopolio de la coacción física legítima, lo que le permite imponer decisiones colectivas. Este monopolio no se basa solo en la fuerza, sino en la legitimidad que los ciudadanos le otorgan. Weber identifica tres tipos ideales de legitimidad. Tradicional, basada en la costumbre. Carismática, apoyada en las cualidades excepcionales de una persona. Legal racional, sustentada en la creencia en las leyes y normas, predominante en los estados modernos. Un rasgo esencial del Estado es la institucionalización del poder, que implica el ejercicio de la coerción conforme a la ley, evitando la arbitrariedad. La despersonalización del poder, asegurando que las acciones de los gobernantes representen a una entidad abstracta y no intereses personales, garantizando la continuidad del Estado pese a los cambios de liderazgo. La asignación de funciones específicas a órganos políticos conforme a normas, destacando la burocracia como instrumento clave del éxito estatal moderno. Precisamente, es esa despersonalización del poder la que separa al Estado de otras organizaciones preestatales. Si se exceptúan las ciudades de la Grecia clásica, en ninguna de las formas de organización política que existieron antes del Estado se distinguía entre la persona del gobernante y los asuntos del gobierno, entre la esfera privada de los gobernantes y el gobierno, y en ningún caso, los instrumentos del poder eran independientes de las personas que los utilizaban. Además, autores posteriores, como Passerin, resaltan que el Estado es una fuerza con autoridad y legitimidad, transformando el uso de la fuerza en un ejercicio regulado y en nombre de normas impersonales. El Estado, según Passerin y Poggi, trasciende el mero ejercicio de la fuerza al convertirse en una fuerza legal, legítima, poder y autoridad. Esta legitimidad se sustenta en el marco de la ley, que transforma la fuerza en poder regulado y normativo.
Poggi define al Estado como una forma de poder político institucionalizado, destacando que su institucionalización ha evolucionado mediante principios y mecanismos específicos que lo diferencian de sus formas primitivas. Estos incluyen la despersonalización del poder mediante el reclutamiento objetivo de funcionarios, que son seleccionados por méritos personales, no por clientelismo o privilegios hereditarios, que actúan conforme a normas, eliminando la arbitrariedad y garantizando previsibilidad a los ciudadanos. Además, encontramos una estructura dual dentro del Estado dividida en órganos políticos que representan la soberanía, Parlamento, Ejecutivo, y toman decisiones estratégicas y órganos burocráticos, los cuales implementan las directrices de los órganos políticos, subordinados y controlados por ellos. Por otro lado tenemos las normas jurídicas como instrumento de la política mediante las cuales el Estado ejerce su actividad a través de la ley, que regula tanto su organización como las relaciones con los ciudadanos. Conceptos clave como la Constitución, el imperio de la ley y la legalidad de la administración reflejan esta vinculación entre la política y el derecho en los estados modernos. Finalmente, se produce una integración del poder político y la sociedad gracias al nacionalismo que promueve identidades colectivas, fortaleciendo la cohesión entre individuos y el Estado, respaldados en unos derechos universales que establecen un vínculo legal y moral entre los ciudadanos y el poder estatal. Todo esto genera la llamada cohesión social. La institucionalización del poder político también genera un ámbito político colectivo, integrando a la sociedad en torno al Estado. Finalmente, tenemos que, desde su surgimiento, el reconocimiento de fronteras y la integridad territorial se han convertido en fundamentos esenciales, consolidados mediante tratados internacionales. Por lo tanto, todo este poder y autoridad que tiene el Estado se circunscribe únicamente al territorio donde ejerce soberanía. Así, podemos decir, una vez expuestos sus características podemos definir al Estado, y siguiendo a Max Weber como un poder político institucionalizado que ejerce el monopolio de la violencia legítima sobre una población dentro de un territorio geográficamente delimitado. Y que, por consiguiente y de acuerdo con la teoría del Estado, este se sustenta en tres pilares que son: poder, la capacidad de establecer normas y hacerlas cumplir; pueblo, la comunidad de personas sobre las cuales ejerce su autoridad; territorio, el espacio físico donde el Estado tiene jurisdicción exclusiva. Esta conceptualización permite diferenciar al Estado moderno de otras formas de organización política y jurídica, consolidando su papel único en las relaciones internas e internacionales. El Estado, como forma de organización política, es el resultado de un largo proceso histórico que implicó la centralización del poder y el monopolio legítimo del uso de la violencia. Este proceso transformó la dispersión del poder en la Edad Media y diferenció el ámbito político de otras esferas, como la religiosa. Para ello, fue necesario neutralizar el poder temporal de la Iglesia, del emperador y de los estamentos. El término Estado se usa en un sentido amplio para referirse a diversas organizaciones políticas, desde la polis griega hasta los reinos medievales, pero en un sentido restringido designa la forma política que se consolida en Europa a partir de los siglos XV y XVI. Maquiavelo fue el primero en utilizar el término Stato para referirse al nuevo orden político del Renacimiento. Heyer critica el uso del concepto Estado medieval, pues el Estado, entendido como una entidad con dominio propio, independiente y soberano, no existió en esa época pues se trataba de sino una estructura de poder fragmentada, donde la autoridad se repartía entre el emperador, la Iglesia y los estamentos, sin una unidad de dominación clara ni un ejercicio continuo del poder con medios propios. El Estado moderno emerge en el siglo XVI vinculado a la soberanía y se diferencia de las formas políticas anteriores por su delimitación territorial y el reconocimiento de la independencia de otros estados soberanos, a diferencia de los imperios, que no aceptaban la existencia de entidades iguales en rango. El Estado renacentista difiere del sistema político medieval, caracterizado por la dispersión del poder. Sin embargo, su desarrollo no fue uniforme, los elementos modernos coexistieron con estructuras heredadas y su consolidación fue progresiva. En España, por ejemplo, la formación del Estado coincidió con su existencia como imperio. Incluso en el siglo XVII, muchos estados aún funcionaban como federaciones de provincias o condados. Un ejemplo claro de esto es Francia en el siglo XVII. Aunque comúnmente se asocia con la monarquía absoluta de Luis XIV, el poder real aún no era completamente centralizado. Francia seguía estando dividida en provincias con diferentes grados de autonomía, muchas de las cuales mantenían sus propias leyes, sistemas fiscales y privilegios locales.
Por ejemplo, regiones como Bretaña y Borgoña tenían exenciones fiscales y normativas distintas a las del resto del reino. Además tenían sus propios parlamentos regionales y tribunales de justicia. Por el contrario, tenemos a la Suecia bajo el reinado de Gustavo Adolfo II que abarca desde 1611 a 1632, el cual consolidó un gobierno centralizado con una administración eficiente, un ejército permanente y un sistema fiscal estructurado que le permitió financiar sus campañas en la Guerra de los 30 años. Bajo el liderazgo de Gustavo Adolfo II y su canciller, Suecia estableció un aparato burocrático eficaz, basado en funcionarios leales al rey y no en nobles con intereses propios. Además, implementó un sistema de recaudación de impuestos uniforme en todo el reino y fortaleció la autoridad estatal sobre la Iglesia luterana. No obstante, lo que distingue al Estado de otras formas preestatales no es la existencia de una administración o de un ejército, sino su capacidad para integrar y monopolizar estos recursos de manera permanente y exclusiva. Mientras que los estados modernos se definen por tener fronteras territoriales bien delimitadas y reconocidas, los imperios, en cambio, se caracterizaban por su expansión constante y la ausencia de límites fijos. La política imperial tendía a la conquista y la ampliación de territorios, lo que los diferenciaba radicalmente del concepto de Estado soberano, cuyo poder se ejerce dentro de un territorio concreto y definido. Una diferencia clave entre estados e imperios radica en sus relaciones externas. Los estados son soberanos y reconocen la independencia de otros estados, coexistiendo en igualdad de condiciones. En cambio, los imperios no se ven como entidades iguales a otros, ya que no reconocen la soberanía de los territorios fuera de sus dominios y tienden a expandir sus fronteras constantemente. La organización política de la Edad Media se caracteriza por una fragmentación localista, pero también presenta una dimensión universal que convive con la dispersión del poder. Esta dualidad, entre la fragmentación local y la universalidad, impulsaría con el tiempo la superación de la dispersión y la centralización del poder. A diferencia de la modernidad, que se basa en la razón, la organización medieval tenía una concepción sacralizada que mezclaba intereses religiosos y seculares. La República Cristiana, la comunidad de fieles, estaba formada por muchos pueblos que constituían un cuerpo místico, con dos autoridades universales de origen divino en la cúspide, el emperador, encargado del orden temporal con un mandato teórico sobre toda la cristiandad, y el pontífice, cabeza del orden espiritual. Esta idea imperial fue impulsada por la Iglesia para garantizar un poder unitario en la cristiandad, y se mantuvo en la conciencia colectiva desde la época romana de Augusto. Después de la caída del Imperio Romano en Occidente, el imperio se restableció con la coronación de Carlomagno por el Papa en el año 800. Posteriormente, tras la disolución del Imperio Franco, el Sacro Imperio Romano fue restaurado en 962, y los reyes germánicos ostentaron la corona imperial durante siglos. García Pelayo señala que la estructura política del Sacro Imperio Romano Germánico se caracterizaba por su pretensión de hegemonía universal sobre los reyes cristianos, pero no sobre los pueblos. El emperador era considerado una autoridad superior, autoritas, pero no tenía poder coercitivo, potestas. Aunque su poder efectivo se ejercía principalmente en Europa Central, su autoridad era más simbólica que real, especialmente a medida que los reinos como Francia, Inglaterra y los reinos hispánicos se declaraban exentos del imperio a partir del siglo XIII. Según Dulmen, el poder del emperador germano hasta la Paz de Westfalia era más fuerte por su rol como rey de Austria, un reino que alcanzó gran poder durante esta época. Sin embargo, con la firma de la Paz de Westfalia, los derechos del emperador se restringieron a favor de los reinos imperiales, y territorios como los Países Bajos y la Confederación Helvética se separaron de la Liga Imperial. En la Edad Media, la Iglesia tenía un papel central tanto en el ámbito espiritual como en el político. Su poder no se limitaba solo a la religión, sino que también abarcaba aspectos políticos y sociales. Además de defender la unidad de Occidente, la Iglesia disponía de instrumentos de poder propios, como la capacidad de interpretar las leyes divinas, nombrar y juzgar a su propio personal, gozar de inmunidad ante la justicia secular y ejercer el derecho de asilo. Más importante aún, la Iglesia tenía su propio territorio, fuerza armada y sistema impositivo. La estructura política medieval estaba fragmentada. Los príncipes de los territorios europeos, cuyo poder dependía de las tierras que poseían, estaban sometidos tanto al pontífice como al emperador, pero también estaban limitados por el poder de los señores feudales. La organización política medieval se basaba en los contratos de vasallaje, que establecían vínculos personales y privados entre los señores y sus vasallos. Estos pactos de lealtad, que cubrían toda la sociedad,
creaban una jerarquía en la que los señores y sus vasallos, a su vez señores de subvasallos, formaban una estructura piramidal. En la base de esta jerarquía estaban los vasallos, quienes no eran señores de nadie. El juramento de vasallaje imponía obligaciones recíprocas, los señores debían proteger y dar sustento a sus vasallos, mientras que los vasallos debían lealtad y servicios, especialmente militares y administrativos. Los feudos, que podían incluir funciones de justicia y tributarias, eran hereditarios, lo que implicaba que los vasallos no eran meros funcionarios del rey, sino que ejercían funciones públicas de forma privada. Esto generaba una fragmentación del poder, ya que el rey solo podía acceder a los instrumentos del poder, ejércitos, ingresos y tribunales, a través de los señores intermedios. Esta estructura, que se asentaba sobre bases débiles, facilitaba que con el tiempo los feudos se volvieran inmunes a las pretensiones de los reyes. La lealtad entre los vasallos también se debilitaba, ya que podían ser señores a su vez de otros vasallos o tener feudos de varios señores. Este sistema feudal se caracterizaba por la desintegración del poder, la patrimonialización, el pluralismo, la dispersión y la reducción del poder político a relaciones interpersonales. Un paso intermedio hacia el surgimiento del Estado fueron las monarquías estamentales, que surgieron hacia el siglo XIII. En este modelo, el poder del rey se consolidaba mientras que los estamentos, clero, nobleza y representantes de las ciudades, se unían para formar el regnum. Estos dos poderes coexistían en equilibrio, cada uno con sus propios derechos y recursos. La representación estamental permitió que el rey gobernara en función de la costumbre y los intereses de los estamentos, transformando la pluralidad del poder en un dualismo de poder. El conflicto surgía cuando el rey exigía nuevas facultades que cuestionaban el orden tradicional o los privilegios estamentales. En general, salvo en Inglaterra, las representaciones estamentales fueron débiles frente a la afirmación del Estado. Con el tiempo, la estructura política medieval comenzó a cambiar y se consolidó el surgimiento de las monarquías estamentales en el siglo XIII, en las que el rey, los nobles, el clero y las ciudades establecieron un equilibrio en el ejercicio del poder. Los estamentos y el rey compartían los derechos y las responsabilidades del gobierno, aunque la representación de estos estamentos se mantuvo limitada. Sin embargo, los conflictos comenzaron cuando los monarcas reclamaron un mayor control, lo que dio lugar a tensiones con los estamentos establecidos. El paso definitivo hacia la centralización del poder llegó con el proceso de monopolización que emprendieron los monarcas. Esto implicaba la eliminación de la fragmentación del poder y la unificación de los instrumentos de control bajo el Estado. Un claro ejemplo de este proceso fue la famosa declaración de Luis XIV, "El Estado soy yo", que simbolizaba la concentración de todos los poderes en la figura del monarca. Además, el concepto de Leviatán de Hobbes ilustraba cómo el Estado absorbió tanto el poder militar como el religioso, centralizando toda la autoridad política. La centralización del poder político en manos del Estado se consolidó a través de varias reformas fundamentales. El ejército, a lo largo de los siglos XV y XVI, el ejército feudal, basado en los vasallos, se transformó en ejércitos regulares y mercenarios, controlados y financiados por el monarca. Esto permitió a los reyes ejercer la violencia de forma centralizada y acabar con el poder de las clases nobles en la guerra. Además, la creación de cuerpos de policía especializados contribuyó al control del orden interno. La burocracia, la creación de un sistema burocrático permitió que el gobierno fuera ejercido de forma directa por el rey, sin la intermediación de los señores feudales. La venta de cargos, la profesionalización de la administración y la extensión de la burocracia a todo el territorio reforzaron el control centralizado y erosionaron el poder local. La recopilación de información y la definición de territorios fueron cruciales para este proceso. El sistema impositivo, los monarcas dejaron de depender de los impuestos de los nobles y de su patrimonio personal para financiar el Estado. Se introdujeron impuestos regulares que gravaban la propiedad rural y ciertos productos, como la sal, lo que permitió que el Estado tuviera ingresos estables. Los monopolios estatales, como la minería, también contribuyeron al financiamiento centralizado. El ordenamiento jurídico, a diferencia de la Edad Media, donde el derecho se basaba en costumbres locales, con el surgimiento del Estado se comenzó a imponer un sistema jurídico general y homogéneo, aplicable a todo el territorio del reino. Esto fue un cambio fundamental, ya que el derecho dejó de estar regido por la costumbre y pasó a depender de la voluntad soberana del monarca. A partir del siglo XI, se consolidó la creación de un derecho general basado en la recopilación y codificación de las leyes consuetudinarias. No obstante,
Este proceso no fue rápido y fácil en la Europa de los siglos XV, XVI y XVII. A pesar de que el Estado empezó a adquirir una estructura más centralizada, aún se mantenía una fuerte vinculación entre el gobernante y las instituciones del poder. En muchos casos, el sistema de gobierno seguía siendo personalista, con el poder aún no despersonalizado y con una institucionalización incipiente. Esta tendencia continuó hasta finales del siglo XVII, cuando se empezó a desvincular al gobernante de la estructura institucional del Estado, lo que permitió que el Estado se convirtiera en una entidad más abstracta e independiente, distinta de la figura del monarca. Además, la institucionalización del poder permitió la creación de un espacio público diferenciado del ámbito privado, lo que facilitó la formulación de fines del Estado como fines de la sociedad en su conjunto, reflejando una visión más colectiva y menos personalizada del poder. A lo largo de este proceso, la erosión del poder de los estamentos fue gradual. Aunque la nobleza mantuvo ciertos privilegios, como el derecho a ser juzgada por tribunales de su clase, su influencia política disminuyó con el tiempo, especialmente en el contexto de la Revolución Liberal. Sin embargo, este proceso no fue uniforme en todos los países europeos. En Inglaterra, por ejemplo, la nobleza desempeñó un papel importante en la construcción del Estado en los siglos XV y XVI, aliándose con la corona para limitar el poder de la Iglesia. Este modelo de alianza se transformó posteriormente en antagonismo, ya que los estamentos defendían sus propios intereses, sobre todo los relacionados con la propiedad inmueble. Este proceso de concentración del poder estatal culminó en la monarquía absoluta, que se consolidó en muchos países europeos en los siglos XVII y XVIII, siguiendo el modelo francés. Sin embargo, el avance hacia la monarquía absoluta no fue homogéneo. En algunos países, como Dinamarca, los estamentos conservaban un papel dominante hasta mediados del siglo XVII, cuando el poder fue transferido a la corona mediante un pacto. En otros, como Polonia, la nobleza siguió teniendo una gran influencia política incluso en el siglo XVIII. El Estado emergió en Europa a través de dos vías principales, en unos casos mediante el absolutismo, lo que implicó la subordinación de los estamentos al poder del monarca, y en otros, las monarquías estamentales se transformaron en formas parlamentarias, con el monarca sometido al parlamento, como ocurrió en Inglaterra, Países Bajos y Hungría. Por lo tanto, la asociación directa entre el nacimiento del Estado y las monarquías absolutas debe matizarse, ya que no todos los estados europeos surgieron a partir de este modelo. El Estado se impuso en Europa debido a una serie de factores heterogéneos y complejos. Estos incluyen cambios demográficos, culturales, económicos y políticos, como la Reforma y la guerra, que afectaron profundamente la estructura y organización política de Europa. Las causas que explican el surgimiento del Estado varían según los enfoques teóricos. El enfoque evolucionista sostiene que no hubo un solo factor determinante, sino un proceso gradual. En contraste, el enfoque marxista argumenta que el modo de producción fue el factor independiente clave, mientras que otros estudiosos defienden que la actividad de la guerra fue la principal causa de la emergencia del Estado. Desde el punto de vista demográfico, el aumento de la población en Europa a partir del siglo XI favoreció el desarrollo económico, ya que se expandió la tierra cultivable y el comercio, las ciudades crecieron y se debilitó la autarquía feudal. En el ámbito cultural, la unificación lingüística fue un elemento importante para la integración de los territorios. Antonio de Nebrija destacó la lengua como una herramienta de poder, lo que subraya su papel en la cohesión de los pueblos. Además, la recepción del derecho romano fue fundamental para superar el sistema jurídico consuetudinario medieval. Este derecho, que otorgaba primacía a la ley sobre la costumbre, proporcionó principios e instituciones que favorecieron a la burguesía manufacturera emergente y los intereses de los monarcas. Uno de los factores más determinantes en el proceso de formación del Estado fue la Reforma. Aunque el origen de la Reforma fue principalmente religioso, sus consecuencias fueron profundamente políticas. Este movimiento permitió la secularización del poder político y la ruptura de la unidad de la cristiandad. Los reyes comenzaron a desafiar el poder de la Iglesia, y la relación entre el poder secular y el papado experimentó un giro significativo. Ya en el siglo XV, se produjeron disputas entre monarcas y papas que resultaron en concordatos que limitaban la autoridad de Roma. En Francia, por ejemplo, Luis XI prohibió que la Inquisición persiguiera herejías sin su consentimiento, lo que fortaleció el control de los monarcas sobre la Iglesia. El movimiento reformista cuestionó el gobierno centralizado de la Iglesia, defendiendo la autonomía de la congregación de fieles. Este cambio de mentalidad se consolidó tras el fracaso de la Reforma conciliar. Los reformadores, como los luteranos,
calvinistas y anglicanos, se enfrentaron a la jerarquía eclesiástica, y al hacerlo, se apoyaron en los poderes regios, contribuyendo al surgimiento de iglesias nacionales. En estos países, el rey pasó a ser el líder temporal de la Iglesia, lo que fortaleció aún más el poder estatal. A pesar de los planteamientos doctrinales de los reformistas que favorecían la autonomía de la fe frente al poder político, en la práctica, la Reforma no rompió la relación entre religión y política, sino que la transformó. Tanto Lutero como Calvino justificaron la obediencia pasiva al monarca, lo que contribuyó indirectamente al fortalecimiento del Estado. La Reforma también benefició al poder estatal económicamente, ya que permitió la confiscación parcial de las propiedades de la Iglesia, que pasaron a manos del Estado, en algunos casos hasta el 30% de la propiedad eclesiástica. Por lo tanto, el principal beneficiario de la Reforma fue el poder político, que no solo se liberó de la influencia del papado, sino que también reforzó su identidad territorial y obtuvo una mayor centralización del poder. La propiedad confiscada y el control sobre la Iglesia proporcionaron recursos y legitimidad a los monarcas, que consolidaron su autoridad frente a las estructuras feudales y eclesiásticas. A pesar de que los países católicos no experimentaron un cambio tan radical como los protestantes en cuanto a los poderes y privilegios del clero, el impacto de la Reforma en la configuración del poder estatal fue indiscutible. Otro de los principales motores del fortalecimiento del Estado fue la guerra. La necesidad de financiar ejércitos y organizar la administración pública llevó a la creación de estructuras estatales permanentes, como sistemas impositivos y burocracias. Otto Ince y Charles Tilly argumentan que los estados surgieron como consecuencia directa de la preparación para la guerra. La construcción de estados siguió distintas trayectorias dependiendo de la combinación de recursos militares y económicos. Los estados que lograron un equilibrio entre coerción y capital lograron imponerse sobre otros modelos políticos. Por ejemplo, ciudades como Venecia y Holanda tenían una gran acumulación de capital, pero dependían de ejércitos mercenarios, lo que las hacía vulnerables. En cambio, estados como Inglaterra lograron combinar recursos financieros y fuerzas militares permanentes, consolidando su supremacía. Según Poggi, la guerra no solo explica el origen del Estado, sino también su desarrollo. La movilización de masas en los conflictos bélicos influyó en la ampliación del sufragio y en el desarrollo de políticas sociales. No obstante, se debe tener cautela al interpretar estos fenómenos, ya que la evolución del Estado no puede explicarse de manera monocausal. Si bien la guerra desempeñó un papel central en la consolidación de las estructuras estatales, no fue el único factor determinante. La expansión del comercio, la centralización administrativa, la secularización del poder y la necesidad de financiar ejércitos permanentes contribuyeron a la consolidación del Estado como la principal forma de organización política. El equilibrio entre el poder coercitivo y la acumulación de capital permitió a ciertos estados imponerse sobre otros modelos políticos menos organizados o dependientes de ejércitos mercenarios. Un claro ejemplo de ello fue el reinado de Francisco I de Francia, 1515 a 1547, quien fortaleció la monarquía centralizando la administración y creando un sistema impositivo eficiente para financiar sus campañas militares. Del mismo modo, los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, sentaron las bases del Estado moderno en España a finales del siglo XV mediante la unificación territorial, la burocratización del gobierno y la creación de un ejército permanente. En Inglaterra, Enrique VII, 1485 a 1509, consolidó el poder de la monarquía tras la Guerra de las Rosas, mientras que su nieta Isabel I, 1558 a 1603, impulsó el desarrollo de una administración eficiente y una economía basada en el comercio y la expansión marítima. Más adelante, la Revolución Francesa, 1789, y las reformas napoleónicas, 1799 a 1815, consolidaron los principios del Estado moderno al establecer instituciones burocráticas, códigos legales uniformes y sistemas fiscales eficientes. En última instancia, el Estado moderno se consolidó porque logró integrar de manera eficaz recursos financieros, humanos y militares, proporcionando estabilidad y capacidad de organización a largo plazo. La formación del Estado moderno en España fue un proceso largo y complejo que comenzó con la unificación de los reinos peninsulares bajo los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, a finales del siglo XV. A diferencia de otros países europeos, la consolidación del Estado español se vio marcada por la diversidad territorial, la influencia de la Iglesia y la resistencia de ciertos poderes locales. El matrimonio de Isabel y Fernando en 1469 unió las coronas de Castilla y Aragón, aunque ambos reinos mantuvieron sus propias leyes e instituciones.
Con la conquista de Granada en 1492 y la anexión de Navarra en 1512, se completó la unificación territorial de España. Además, los reyes católicos impulsaron la Inquisición, 1478, como un instrumento de control social y político, fortaleciendo la autoridad de la monarquía. Con la llegada de Carlos I, 1516 a 1556, España se convirtió en la principal potencia europea, gracias a sus vastos dominios en América y Europa. Sin embargo, la política imperialista de Carlos I y Felipe II, 1556 a 1598, generó una enorme presión financiera, lo que obligó a fortalecer el sistema fiscal y la administración centralizada. Durante este periodo se consolidó el Consejo de Castilla como el principal órgano de gobierno, aunque la monarquía tuvo que enfrentar constantes desafíos internos, como las revueltas de las comunidades, 1520 a 1522. En el siglo XVII, con los últimos Austries, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, la crisis económica y militar debilitó la estructura del Estado, provocando revueltas en Cataluña, 1640, y Portugal, 1640 a 1668. A pesar de estos problemas, la administración española mantuvo una burocracia fuerte y un sistema impositivo complejo. Por tanto, y a modo de conclusión, podemos decir que España se convierte en un Estado propio de la Edad Moderna en el siglo XVI, con Felipe II, 1556 a 1598. Durante su reinado, la monarquía hispánica alcanza su máxima centralización y poder. Se establece Madrid como capital en 1561, lo que refuerza la centralización. Se expande un sistema burocrático con funcionarios dependientes del rey. Se fortalece el poder del Estado en relación con la Iglesia y la nobleza. Por tanto, aunque el proceso comienza con los reyes católicos, es con Felipe II cuando España adquiere plenamente las características de un Estado moderno en el contexto de la Edad Moderna. Muchas gracias por ver el vídeo. Esperamos que les haya quedado más claro cómo surge el Estado moderno y cómo se desarrolló en sus primeras etapas. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir.